Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Aula de Salud. En esta ocasión, ya después de haber estado en los primeros hablando de los hábitos saludables, nos vamos a ir enfocando en temáticas independientes para ver cómo prevenirlo y, en el caso de ya padecerlos, el poder tratarlas. Mi nombre es Rodrigo Sanz, ya muchos de vosotros ya me conocéis, soy médico de familia y bueno, pues mi misión siempre ha sido la de conseguir inculcar los hábitos que son más saludables a la población y, en este caso, ya que estoy en Almonte, este precioso municipio, conseguir que seamos el municipio más saludable de España. Para eso necesito de vuestra ayuda y yo de daros los mejores consejos para conseguirlo. Hecha la presentación, me toca la parte de los agradecimientos. Yo, en primer lugar, siempre el primer agradecimiento que tengo que dar es a todos vosotros, los que me acompañáis, porque sin vosotros la verdad es que esto no podría hacerse. Yo, si me esfuerzo en hacer este tipo de talleres, es para poder influir en vuestros hábitos y conseguir ese beneficio a nivel de la salud. Entonces, os doy las gracias por acudir, porque eso me motiva, este interés que tenéis en que yo siga avanzando en este tipo de programas. En segundo lugar, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Almonte, porque sin la ayuda del Ayuntamiento no dispondríamos de estas infraestructuras y de los medios que nos proporciona, pues, para que se pueda exteriorizar también este tipo de charlas. Hoy tenemos con nosotros también al concejal de Salud de Almonte y, por supuesto, me gustaría, si quisiera dirigir algunas palabras aquí a la población antes de comenzar con la presentación. Tomás, ¿puede ser bienvenido? ¿Qué tal, Tomás? Gracias. Pues buenos días a todos y a todas. De verdad que es un verdadero regalo agradecer principalmente vuestra asistencia, vuestro interés y esta manera de participar, ¿no? Por supuesto, dirigirme a ti, Rodrigo. Es un inmenso placer poder contar con profesionales que puedan venir aquí de una manera totalmente desinteresada, con un solo propósito, que es informar y hacernos entender que la salud está en nuestras propias manos. Así lo interpreto yo. Y creo que es algo que la información es algo que tiene un valor incalculable, ¿no? Lo digo por mí mismo, ¿eh? En este caso, el taller que se va a realizar hoy, pues, es algo de que yo padezco. Yo padezco una hipertensión, como tantas y tantas personas que tiene su problemática, ¿no? Pero que es algo que, con una información y de la mano de profesionales como Rodrigo, estoy totalmente convencido que se puede. Incluso yo creo que va a desarrollar la capacidad de que nosotros podemos controlar todo eso. La salud es algo importantísimo y la salud mental, como se ha venido realizando anteriormente en talleres, es algo de que nos facilita una vida mucho más agradable y nos hace sentirnos, pues, con una capacidad de enfrentarnos con ella, pues, con criterio y cómo saber tomar las riendas, ¿no? Me remito a lo mismo. Para mí es todo un placer teneros, que este tipo de actividades se realicen, que vamos a estar siempre en plena colaboración con este tipo de actividades y fomentando eso, la salud, y sintiéndonos que estamos aquí para el servicio de la ciudadanía. Por nuestra parte, agradecerte, Rodrigo, enormemente que se vengan desarrollando estos talleres con este éxito y que posiblemente, pues, seguiremos avanzando y caminando de esta manera. Así que, y trasladaros también a todo, que yo estoy al servicio con cualquier necesidad, cualquier inquietud que tengáis, cualquier problema, estamos para escucharos, para atender y para buscar solución. Así que muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este taller. Muchas gracias. En tercer lugar, también tengo que agradecer a Rocío, que, ¿dónde está? Aquí, que evidentemente, pues, hace mucho, pues, para que congregara a todas las personas y mujeres que estáis por aquí.
La verdad es que, bueno, sí, mi público es prácticamente femenino, que la suerte de cualquiera, ¿no? Estar rodeado de tantas mujeres. Y bueno, Almudena, que ahora mismo no está presente, que es, digamos, la que siempre está pues ayudando en lo que es la parte mediática. Yo como médico pues tengo los conocimientos y las ganas de transmitir cómo mejorar la salud de la gente, pero Almudena me ayuda bastante pues a poderlo enfocar a los medios y que se pueda hacer extensible. Ya hemos acabado la presentación, los agradecimientos y nos vamos a meter en materia. Como decía antes, ya una vez que hemos vuelto al cole, después del verano, pues en estas clases que vamos a empezar a dar van a ser temáticas. Y hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, de cómo prevenir la hipertensión arterial. Antes de empezar siempre con lo que es la definición y las causas, siempre me gusta poner gráficas para que la gente entienda por qué es importante prevenir la hipertensión arterial. Aquí he puesto un gráfico que es de sanidad de hace poquito y donde nos dan unas cifras que son un poco escalofriantes. El hecho de empezar con la hipertensión arterial es pues porque es el factor de riesgo con mayor incidencia en nuestra población. Aquí, aunque leamos que la hipertensión arterial es un 16,5% de afectación en nuestra población, es un 16,5% de toda la población. No podemos tener en cuenta, como vemos al principio del gráfico, a la población infantil, porque evidentemente nacemos con unas arterias muy sanas, muy flexibles y con muy poco riesgo de padecer hipertensión. La hipertensión es algo que se va desarrollando según vamos deteriorando nuestras arterias. Entonces, si nos fijamos, ya a partir de los 64 años, la hipertensión arterial afecta a un casi 55% de la población, que es más de la mitad. Y eso sí es importante. Eso ya, cuando tenemos más de la mitad de la población padeciendo hipertensión, evidentemente no es para dejarlo pasar, sino para tener que actuar en ello. Vemos que al principio, a partir de los 35, 40 años, es cuando empieza a haber ligeros casos de hipertensión arterial en población, sobre todo masculina. Vemos que la población masculina, que son las barras azules, empiezan a ser más predominantes que en las amarillas, que son las mujeres, pero ya según va avanzando la edad, porque el gráfico nos muestra en horizontal las edades y en vertical pues lo que son hombres en azul y amarillos en mujeres. Entonces vemos que a partir de los 75 años ya empieza a equilibrarse y a partir de ahí es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Eso son ya cifras que evidentemente pues es a la población a la que va dirigido esto y sobre todo a los que no lo padecen para que puedan prevenirlo con una simple corrección de hábitos, que es lo que vamos a ver hoy. En la siguiente diapositiva vemos que la hipertensión ha duplicado en 10 años la mortalidad. O sea, las causas de muerte por hipertensión en 10 años se han duplicado y esto puede seguir así si no le damos importancia. Por lo tanto, mi misión es aquí el empezar a incidir para que eso se vaya reduciendo y que esas cifras poco a poco vayan bajando. En nuestro caso, lo que me decía al principio es real. O sea, yo estoy aquí para ayudar a la gente y que conforme vayáis viniendo y estando conmigo, poder cambiar esos hábitos para que no solo la gente que no tiene hipertensión no la desarrolle, sino los que ya la tenéis, podáis controlarla sin necesidad de medicación. Y, bueno, pues el objetivo inicial, al monte saludable. ¿Vale? Entonces, ya una vez metidos los sustos iniciales de lo que es el problema y de la cantidad de gente que le afecta y la mortalidad que puede estar asociado a ello, vamos a definir lo que es la tensión. La tensión arterial, a mí me hace mucha gracia muchas veces porque la mayoría de la gente el problema que tiene es que desconoce qué es la tensión arterial. Cuando yo pregunto a los demás,
Digo, ¿usted de qué padece? Y me dicen, yo padezco de tensión. Digo, bueno, yo también, todos padecemos de tensión. Si no tuviéramos tensión estaríamos muertos. Pero ¿qué es la tensión? Entonces, la mayoría de la gente desconoce qué es la tensión arterial. Y la tensión arterial es esa presión que sufren las arterias con el bombeo del corazón. El corazón, el músculo que tenemos aquí, que es una bomba que va impulsando la sangre para que llegue a todo nuestro recorrido corporal, es una máquina de bombeo constante y que con el impulso de la sangre, esa sangre que pasa a las arterias va a dar una presión alta. Imaginaros un globo que le metéis una bocanada de aire, pues estamos metiendo una presión. Pues esto, trasladado a las arterias, vemos a ese tubo flexible, que son las arterias en la foto, y le metemos una bocanada de sangre, entonces va a sufrir una tensión máxima. Eso es lo que se conoce como presión sistólica. La sístole es cuando el corazón se contrae. Entonces, esa presión alta es la que vamos a marcar en la primera cifra. Porque todos, cuando os miráis la tensión, recordáis dos cifras. Yo tengo 7, o sea, 14, 8, 13, 9, tal, pero no saben qué es eso. La primera cifra es esa tensión máxima que soportan las arterias cuando la sangre se impulsa desde el corazón hacia las arterias. Y cuando el corazón se relaja para recibir más sangre es cuando tenemos la presión mínima. Ya al no haber sangre en ese momento impulsándose a las arterias, deja de haber presión y esa es la mínima. Entonces, se conoce como presión diastólica porque la diástole es esa relajación del corazón. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro por qué tenemos, cuando nos hablan de tensión, esos dos números, ¿no? La tensión máxima que soportan las arterias y la tensión mínima. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a tener diferentes categorías de tensión. Entonces, la tensión óptima la estiman en que esté la máxima por debajo de 120 milímetros de mercurio. Voy a hacer aquí un inciso pues, para explicar por qué se mide en milímetros de mercurio. He puesto al lado una foto de lo que eran los antiguos tensiómetros. Ahora todo el mundo conoce los tensiómetros que se pueden comprar, que incluso en los hospitales y en los centros de salud también se tienen digitales. Pero antiguamente eran como estos, era igual que los termómetros, que se medían pues, con mercurio. Teníamos una barra de mercurio, hinchábamos el manguito y eso, según iba bajando, cuando notábamos el primer latido, nos daba lo que es la presión máxima y cuando dejábamos de escuchar el latido, nos daba la presión mínima. Y por eso se miden en milímetros de mercurio en función de la altura que nos marca el tensiómetro. Bien, pues eso, a pesar de la evolución que hemos tenido a nivel tecnológico y de que ahora mismo pues, se mide con aparatos digitales, se siguen manteniendo pues como unidad de medida. Entonces, 120 milímetros de mercurio de máxima y menos de 80 de mínima es lo que se considera una tensión óptima. Óptima, excelente, vaya. Pero hasta 140 de máxima, 90 de mínima, se considera normal. A partir de ahí, estamos hablando de tensión alta. El diagnóstico de hipertensión arterial no se hace desde el momento que tenemos la tensión alta, pues porque si ahora mismo a uno de nosotros nos dan un susto, nos vamos a tensionar y nuestra tensión, aparte de acelerar el corazón, se va a subir la tensión. Eso es una tensión alta puntual. Siempre para poder diagnosticar lo que es la hipertensión arterial tiene que haber 3 mediciones aleatorias en diferentes momentos del día con tensiones por encima de lo normal. Ahí es donde ya se establece el diagnóstico de hipertensión arterial y ya es como una pegatina que tenemos de por vida, porque aunque la tengamos controlada, ya sea con pastillas o sin pastillas, pero esa tensión, el haber tenido ese diagnóstico ya nos define como hipertensos. O sea que cuando una persona esté bien controlada de la tensión y se le pregunte, ¿padece usted de algo? Padezco de hipertensión, pero bien controlada. O mal controlada si sigue teniendo las tensiones altas. Pero bueno, que es un problema ya
un factor de riesgo que tenemos que seguir teniéndolo en cuenta, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? Ya a partir de 140-90 pues vamos a tener tensiones elevadas, ya vamos a hablar de hipertensión y evidentemente cuando tenemos unos niveles ya por encima de 180, 110, por encima de 180 de alta, 110 de mínima, estamos hablando de una hipertensión severa y eso es peligroso. La hipertensión no es una enfermedad, es un factor de riesgo porque nos condiciona enfermedades. Y, digamos que el tener una tensión alta dentro de ese circuito de arterias es una cosa que muchas veces es asintomática. De hecho, una de las cosas que hay que hacer siempre es mirarse de vez en cuando la tensión, porque la mayoría de la gente que tiene la tensión alta no tiene síntomas. Podéis estar aquí ahora mismo tan tranquilas, sin estar sufriendo ningún tipo de síntomas, y os miramos la tensión y la tenéis alta. Entonces, al igual que nos hacemos análisis, pues para ver si tenemos colesterol, si tenemos azúcar, si tenemos cualquier cosa, tenemos que mirarnos la tensión periódicamente, como un acto de decir, la tengo bien, pues ya está. Pero te quedas tranquila, igual que cuando te haces un análisis y está todo bien, se queda uno tranquilo. Pues eso hay que hacerlo, porque si no, nunca vamos a saberlo. Hay mucho hipertenso desconocido, no diagnosticado, y es por este motivo de que nadie se toma la tensión. Entonces, hacerlo con regularidad y no ya cuando os hayan diagnosticado de hipertensión, porque evidentemente ya ahí sí que supone un poco de obligación el hecho de tomarlo. Pero se puede prevenir pues desde el momento que vemos alguna tensión que no es normal en un hallazgo así casual, ¿vale? Entonces, en definitiva, vamos a hablar de hipertensión cuando la presión de la sangre en estos vasos sanguíneos, en nuestras arterias, es por encima de 140 milímetros de mercurio a la alta y de 90 la mínima. Si no se trata, pues es un problema grave, porque va a ir para más, cada vez va a ser más alta. Las resistencias que nos van a subir esa tensión arterial van a ir aumentando y cuando ya tenemos una hipertensión severa, como decíamos antes, es cuando ya puede producir una enfermedad. Normalmente son enfermedades ya peligrosas, porque imaginaros, antes puse el ejemplo de un globo. Si a ese globo le vamos metiendo aire, llega un momento que explota, ¿no? Pues entonces pasa lo mismo. Si metemos cada vez más presión a las arterias, esa arteria al final se va a romper. Y al romperse, la sangre se va a desviar. Entonces podemos tener problemas peligrosos. Habréis escuchado mucha gente pues, que ingresa de ictus, ¿no? Por tener un derrame cerebral, pues porque se le rompe una arteria en el cerebro precisamente por una subida brusca de la tensión, o de patologías a nivel del corazón, del riñón y demás, todo relacionado con esa tensión excesivamente alta. Por eso es tan peligroso la hipertensión arterial y por eso es tan importante prevenirla y tenerla a raya. Tenemos que diferenciar entre dos tipos de hipertensión. La gran mayoría de las hipertensiones son esenciales, que llamamos nosotros. La hipertensión esencial es ahora voy a definirla, porque se va a diferenciar de la secundaria, porque la hipertensión secundaria es la que se produce por, como dice su propio nombre, secundaria a una enfermedad o a algún problema externo, que es algo que nos está causando ese aumento de la tensión. Y la mayoría de las causas están en problemas a nivel renal, algunos fármacos, medicinas que suben la tensión, tóxicos, drogas, pues que también la cocaína y el tabaco, que ahora hablaremos después, pues son cosas que van a subir la tensión arterial, la apnea del sueño o algunas enfermedades hormonales como pueden ser el hipertiroidismo, las hormonas del tiroides o a nivel suprarrenal como la aldosterona, pues pueden también causar tensión arterial alta. Son, como hemos dicho, un 10% de los diagnósticos de hipertensión, que hay que buscar la causa fuera de otras, en otros problemas, no en lo que es la hipertensión esencial, que es el castigo que van sufriendo las arterias con el paso del tiempo
Pues por los malos hábitos. Hay dos problemas que no podemos cambiar. Uno es la herencia, que son las causas genéticas. Evidentemente, los hijos de padres hipertensos están predispuestos a desarrollar hipertensión arterial. Eso no quiere decir que la tengan que desarrollar, porque si evidentemente desde el principio se le empiezan a desarrollar hábitos saludables, pues al final los genes quedan ahí como durmiendo, pero desde el momento que se les impulsa un poquito van a desarrollar esa tensión alta. La edad es otra cosa que ojalá pudiéramos cambiar, pero van pasando los años y con los años se van deteriorando todo, se deteriora todo, y a nivel de las arterias pues se van volviendo más rígidas, menos flexibles, y hace que la tensión vaya subiendo pues progresivamente. Por eso hemos visto antes en la gráfica que los niños, los jóvenes y demás no había ningún caso de hipertensión, y empieza ya a partir de los 40 años para arriba a ir subiendo pues poco a poco ese porcentaje. El sobrepeso o la obesidad, evidentemente, cuando tenemos un exceso de grasa corporal, siempre nos va a ir comprimiendo lo que es el sistema arterial, y pasa lo mismo. Si tenemos unas arterias que son flexibles y las tenemos comprimidas por fuera, pues en este caso por la grasa, pues entonces van a tener una resistencia externa que va a hacer que suba esa tensión arterial. La falta de actividad física es otro de los problemas, que por eso ahora indagaré un poquito más en el tema de los hábitos, pero el tema está en que cuando no hacemos ejercicio físico, pues no tenemos ese aumento de frecuencia cardíaca y esa elasticidad que tienen que tener las arterias, se van volviendo también más rígidas con el tiempo y hacen que suba la tensión, o sea que no puedan expandirse cuando reciben ese impulso de sangre del corazón. Después, el exceso de sal. Eso lo habréis escuchado todos, ¿no? Hipertensión y sal como reñido. Pues el sodio, o sea, la sal, que es cloruro sódico, tiene un componente que es el sodio, y el sodio lo que va a hacer es retener líquido en nuestro cuerpo. Entonces, si aumenta el volumen que hay de líquido circulando en sangre, siempre la tensión va a ser más alta. Es lógica, ¿no? Si vemos que hay poquito líquido circulando, no va a aumentar lo que es la tensión en esas arterias, y si tenemos mucho líquido, pues la tensión va a subir. Y el exceso de alcohol, pues a ver, como pongo aquí, es el exceso, porque un médico casi nunca escucharéis que aconseje el tomar alcohol. Yo, para mí, si se me escucha bien, una pequeña copita de vino, una copita de cerveza. Eso, pequeñas cantidades de alcohol son beneficiosas para nuestro organismo. Lo que pasa es que desde el momento que un médico dice eso, la gente lo interpreta como que puede beber todo lo que le da la gana. Y entonces por eso muchas veces no lo callamos. ¿Por qué? Porque es preferible no beber alcohol a beber exceso de alcohol, porque el exceso de alcohol sí que va a producir una vasoconstricción. Una vasoconstricción es que se cierran las arterias y eso hace que aumente la tensión arterial. Por lo tanto, el exceso de alcohol es tan perjudicial como todo lo anteriormente dicho. Vamos entonces a los hábitos que reducen la tensión. ¿Os acordáis que al principio hablábamos de los hábitos saludables a nivel general? Ahora vamos a hablar de los hábitos saludables, que van a ser los mismos, siempre las tres patas de la silla de la salud, que van a ser la alimentación, el ejercicio físico y la salud mental. Pues eso lo vamos a escuchar en cada uno de nuestros programas a partir de ahora, enfocados a diferentes patologías, porque son las tres patas de una silla que hace que no nos caigamos cuando nos sentemos. Entonces lo mismo pasa. Es una metáfora pues para decir que si mantenemos bien esos tres hábitos, no vamos a tener mucha más dificultad para poder enfermar. Entonces, empezamos con la alimentación. Esta diapositiva está un poco concentrada y lo mismo cuesta leerla, pero bueno, como la voy a explicar, el comer frutas y hortalizas a diario nos van a aportar vitaminas y minerales que son los antioxidantes principales, que nos van a ayudar pues a que mantengamos nuestro sistema pues como debería de estar desde el principio, sin deterioros. Entonces, es lo primero, las verduras y las hortalizas, eso a diario. Como he dicho antes, suprimir la sal por el tema del sodio.
El sodio va a retener líquido y va a aumentar el volumen circulando en sangre. Y siempre, si quitamos la sal, yo sé que la gente se le acostumbra siempre a echarle sal a las comidas porque le resulta más sabrosa, y eso pues hasta a los animales, cuando le pones una sal en la mano, pues todos les encanta chupar la sal porque produce un gustito a nivel gustativo, pues que igual que el azúcar, son dos tóxicos alimentarios, pero que no son necesarios. O sea, porque la sal viene en todos los alimentos, el sodio. La sal la voy a distinguir del sodio porque la sal es lo que tenemos en el salero, que es cloruro sódico, pero en este caso es el sodio lo que nos va a perjudicar para esto. Y luego hay una serie de alimentos que voy a recomendar para que aportéis a vuestra alimentación diaria, aparte de las frutas y hortalizas. Una es el ajo. El ajo es un vasodilatador natural. Vasodilatador quiere decir que abre las arterias. Al tener una apertura de las arterias, va a recibir la sangre sin mucha presión y, por lo tanto, pues una prevención muy buena pues para no padecer de hipertensión, ¿vale? Aparte de eso, tiene otros componentes que he puesto aquí como antimicrobiano. Es fantástico porque es de los mejores antifúngicos. O sea, para las infecciones por los hongos y demás, el ajo es magnífico. Después tenemos la cebolla, que también recomiendo una pieza al día, porque es un vasodilatador y aparte venotónico. Venotónico quiere decir que mejora la circulación periférica, hace que tengamos una circulación más fluida y, por lo tanto, al no haber estancamiento, pues también hace que haya menos presión. El aceite de oliva virgen extra, que se nos ha convertido ahora en una dificultad de adquisición últimamente con estos precios que están alcanzando, pero sigue siendo el oro líquido. Yo, evidentemente, a pesar de que sea más inaccesible, lo sigo recomendando porque muy rico en, sobre todo la vitamina E, nos ayuda muchísimo también a nivel circulatorio, y muy rico en los ácidos grasos omega 3, 6 y sobre todo 9, que son antioxidantes y que, por lo tanto, pues al ser como buenos antioxidantes, van a hacer que las arterias no se oxiden y tengan menor resistencia. Las legumbres también son muy ricas en fibra, proteínas, vitaminas, minerales. Se recomienda 3-4 veces a la semana el consumo de legumbres. La canela, que la gente tampoco lo ha escuchado mucho, la canela es un vasodilatador y también un venotónico como la cebolla. Y aparte también es buena para regular la glucemia, lo que es la glucosa, el azúcar en sangre. Así que un condimento pues para tener ahí a mano. El apio. El apio es un drenante natural de los mejores, muy buen diurético, depurativo, y que si lo incorporamos a diario en nuestras dietas vamos a tener mucho menos riesgo de tener tensiones elevadas, porque vamos a tener una buena diuresis, orinar más y, por lo tanto, bajar las tensiones. Porque sabéis, no sé, de la gente que seáis hipertensos, que uno de los tratamientos que se suelen incorporar a la tensión suelen ser los diuréticos. Entonces, muchas veces los diuréticos los tenemos en la alimentación y no hace falta estar tomando pastillas, y las pastillas solo cuando sean necesarias. Yo siempre digo que hay que intentar que la alimentación sea la mejor medicina. La pera es una fruta muy rica en agua, pero a la vez también muy rica en potasio. Y el potasio es lo contrario que el sodio. Si el sodio nos retiene líquidos, el potasio nos elimina líquidos. Entonces, también un buen diurético y para regular la tensión, fantástico. Y la alcachofa, pues 3/4 de lo mismo. Igual que la pera, también es muy diurética y muy rica en potasio, pero además también tiene beneficios a nivel de la función hepática, para depurar el hígado. Así que aquí tenéis unos cuantos consejitos de alimentos que nos van a ayudar a mejorar esa tensión arterial. Vamos al segundo hábito, que es el ejercicio.
Como decía en el programa que dedicamos al ejercicio físico, tenemos que evitar el sedentarismo. El sedentarismo, ese estilo de vida que con poca actividad y movimiento. O sea, ¿por qué? Porque el sedentarismo nos va a hacer que no haya alteraciones, o sea, que no haya una fluctuación en nuestra frecuencia cardíaca. Y nosotros necesitamos, el ejercicio físico no solo nos sirve pues, para aumentar el ritmo cardíaco, o sea, las pulsaciones, sino que también nos va a ayudar a quitarnos tensiones y a relajarnos. Entonces, eso lo vimos en el programa que hicimos de ejercicio físico. Pues el sedentarismo, en este caso enfocado a lo que es el tema de la hipertensión arterial, al no haber aumento de la frecuencia cardíaca y mantener lo que es una tensión constante en nuestras arterias, hace que esas arterias, al no tener esa oscilación de flexibilidad, que se vaya poco a poco formando unas arterias más rígidas y que por lo tanto sean menos flexibles y más resistentes ante, por ejemplo, cuando tengamos un impulso en el que tengamos que bombear más sangre. Entonces el sedentarismo siempre va a ser un condicionante de subir la tensión arterial. Aparte de otras mil cosas que, bueno, eso ya las veremos cuando las toquemos. Se recomienda, como siempre he dicho, el hacer ejercicio por lo menos durante media hora al día. Media horita al día de caminar, que entre 5 o 7 días a la semana viene muy bien. Siempre, como decía, los 7.000 pasos, si os acordáis. Que siempre tengamos esos 7.000 pasos diarios y a ser posible el caminar de manera constante. No 5 minutos, paramos, 5 minutos, no. Intentar caminar esa media horita seguida y durante 5 o 7 días, si es posible todos los días. El sedentarismo se asocia, como he dicho, directamente con la tensión elevada y aparte pues, nos conduce al sobrepeso y obesidad, que es otro motivo también de subidas de tensión. El tabaco. El maldito tabaco. ¿Qué le verá la gente al tabaco que ni sabe bien, ni huele bien, ni nos aporta ningún bien? Pues bueno, los componentes del tabaco, sobre todo cuando un fumador es así empedernido, pues hace que, mantenidos en el tiempo, vayan reduciendo el calibre, o sea, el espacio de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, aumentando las resistencias y que la tensión vaya para arriba. El tabaco está directamente relacionado con subidas de tensión arterial. De hecho, está estudiado que al dejar de fumar, desde el principio se empiezan a obtener beneficios a nivel de cardiovascular. A los 20 minutos de dejar de fumar, el ritmo cardíaco y la tensión arterial bajan. Y lo podéis comprobar los que seáis fumadores. Tomáis la tensión cuando estéis fumando un cigarro y lo tomáis a los 20 minutos. Veréis cómo hay una diferencia. Por lo tanto, el tabaco, hoy no me voy a centrar en todas las causas negativas que tiene, sino en el tema que nos ocupa hoy, es un perjudicial para la tensión arterial por su influencia en subirla. La gestión del estrés. Veis que vamos tocando los temas de los hábitos saludables que hemos estado viendo al principio. Hemos empezado la alimentación, el ejercicio físico, vamos a la parte ya del mental, el estrés. El estrés libera muchas hormonas, entre ellas tenemos el cortisol y la adrenalina, dos hormonas que van a producir una vasoconstricción, por lo tanto que los vasos se encojan y que aumente la frecuencia cardíaca. Antes hablaba del ejemplo del susto, ¿no? Un susto, pues el estrés, que también es como una tensión interna constante, pues eso nos va a liberar sobre todo el cortisol, que nos va a deteriorar la tensión arterial subiéndola. En el caso del estrés, pues cuando desaparece el estrés, la tensión pues se normaliza. Por eso es muy importante gestionarlo. Porque estrés, siempre tenemos que tener un poquito de estrés en esta vida, si no seríamos unos, como se dice, unos aplatanados, no tendríamos así espíritu para hacer nada. Entonces siempre un poquito de estrés es bueno, pero siempre con control. Por eso digo aquí que hay que gestionar el estrés.
Para poder tener un estrés controlado, lo más importante es siempre una buena planificación. Todos los días hay que saber qué es lo que se va a hacer y intentar cumplir con esa agenda. Entonces, una buena planificación donde se incluyan los ejercicios de relajación. Todos los días, ¿os acordáis que os decía que una de las cosas más importantes es la relajación y para eso la respiración? Con la respiración bajamos siempre el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. El ejercicio físico es otra manera de liberar tensión, como decía antes, no solo que nos ayude a bajar lo que es la presión arterial por el simple hecho de aumentar la frecuencia cardíaca, sino que en este caso como liberador también de una tensión emocional. La alimentación y, como veis, pongo aquí también la gratitud que está desapareciendo en esta sociedad. Dar las gracias. Que el ser agradecido siempre es una manera de sentirse bien. Y es muy importante. Lo pongo y lo recalco siempre. La gratitud nos va a ayudar en muchos aspectos. En este caso, pues al estar más tranquilos interiormente, pues nos vamos a encontrar con una tensión inferior y por lo tanto también con menor riesgo de hipertensión. En resumen, porque no he querido hacer esta exposición muy larga, porque a mí, como sabéis, lo que me interesa son las charlas participativas, pues en resumen, a todo lo que he dicho, os diría que os miréis la tensión de vez en cuando. Los que no tenéis tensión arterial, hipertensión arterial diagnosticada, por favor, de vez en cuando miraros la tensión arterial igual que os hacéis análisis. Y no esperar a que tengáis síntomas. Evidentemente, cuando hay síntomas, el síntoma principal asociado a la hipertensión arterial es el dolor de cabeza, la cefalea. Cuando una persona tiene dolor de cabeza, evidentemente lo primero que tiene que hacer es mirarse la tensión arterial. Porque muchas veces de estos hipertensos no diagnosticados y que de vez en cuando sufren tensiones altas y le dan dolores de cabeza, no le da importancia, dirá, será una jaqueca y tal, se toman un paracetamol y ya está, y no se mira la tensión. Y muchas veces los dolores de cabeza están relacionados con subidas de tensión arterial. Por tanto, sin síntomas hay que mirarse la tensión de vez en cuando y cuando hay síntomas hay que mirarla siempre. Y después aplicar todas estas medidas que os he descrito antes para prevenir esas subidas de tensión arterial. Pues con eso es lo que yo quería trasladaros. Muchas gracias y ahora entramos en el turno de participación. Me gustaría pues saber qué os ha parecido. Me gustaría también que dijerais un poco qué os ha parecido la charla y que podamos debatir un poquito de las inquietudes y de las cosas que os preocupen y que yo os pueda resolver, que para eso estoy aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere empezar? ¿Te puedes hacer? Porque los diabéticos todo para su alimentación. Y me la mandó. Pero luego me dijo y me dijo por qué las tomaba. Y era porque me la había mandado el médico. Y la he dejado. Ahora no sé cómo va a caer. Así que aquí vamos. De más. Bueno, ¿tu nombre es? Antonia. Antonia, ya te conocía de las anteriores charlas y bueno, te voy a explicar un poco lo que es mi parecer. A ver, a nivel médico, igual que en todas las profesiones, nos vamos a encontrar un poco de todo, pero lo que yo decía en mi presentación de este proyecto es que en la sanidad pública estamos muy condicionados a que hay que ventilar muy rápido, por decirlo de una manera así vulgar, a la gente, por la sobrecarga asistencial que hay. No hay una medicina, la medicina que debería haber, esa relación médico-paciente y
y de poder inculcar este tipo de cosas que trato yo de hacer ahora. Porque muchas veces, como dices tú, Antonia nos traslada que es diabética y que ya por el hecho de ser diabética pues se le ha puesto tratamiento para la hipertensión arterial. Sin tener antes niveles, ¿nunca has tenido niveles de tensión alto? Como la casualidad que me tomó el tomar aquel día, la chica, era una nueva, y se le dio un poquito alta, pero vamos, tú de todas maneras más de hipertensa. Y entonces me tendría con una pastilla. Me la tomo yo, ya no, la dejo, porque otra me dijo que la toma. Entonces, ¿cómo estamos contradiciendo un médico con otro? No, no es así. El problema está en que, por un lado, como yo trato de hacer aquí, yo intento corregir los problemas, los factores de riesgo, tanto la diabetes como la hipertensión son factores de riesgo cardiovascular, no son enfermedades en sí, sino son unos condicionantes de enfermedades. Entonces, yo lo que trato siempre es de prevenir, o sea, que no se desarrolle. O sea, yo con estas charlas intento que la gente no desarrolle este tipo de problemas. Entonces, se pueden corregir sin necesidad de medicación siguiendo estas pautas que voy dando. Y luego ya cuando se desarrollan, pues evidentemente necesitan un manejo más individualizado, porque no todo el mundo es igual. Pero bueno, en tu caso, si te han puesto el tratamiento para la hipertensión, seguramente es porque hayan visto en algún momento cifras de tensión elevadas y siendo diabética pues va sumando boletos. Entonces, si uno va comprando todos los boletos de la tómbola, pues al final le va a tocar, ¿sabes? Entonces, es como decir, vamos a prevenir y tal. Pero bueno, que seguramente si tú empiezas a corregir esos factores de riesgo de manera natural, empiezas a hacerte análisis, tus niveles de azúcar empiezan a ser normales, la glucemia normal, la hemoglobina glicada normal, la tensión no la tienes alta, pues lo más seguro es que, por lo menos en mi caso, yo te quitaría todas las pastillas, porque yo intento huir de la química, de lo que es los fármacos. La única que toma normal es el azúcar. Entonces, muchas veces, hasta si el azúcar lo tuvieras controlada, pues también podrías prescindir de los tratamientos. Vale, pues entonces vas por el buen camino, Antonia. Ya de eso se trata, de que te quites las pastillas y que controles todas las cosas solo con los hábitos. Pues muy bien, pues seguramente que lo consigues, porque ves, ya hemos conseguido que con una pequeña cosa te hayas quitado ya las pastillas de la tensión. Enhorabuena. ¿Quién más? Hola, en primer lugar, agradecerte la charla, realmente creo que son muy válidas. Gracias. Y yo, si hubiese tenido esta charla, posiblemente me hubiese bajado la tensión y no hubiese llegado al momento en que me diagnosticaron la hipertensión, porque tuve una subida escalofriante, ni la vez de siquiera. Creo que fue un poco emocional y además tenía uno de los factores de riesgo, era una fumadora importante, y mis síntomas no fueron ni dolor de cabeza ni nada, sino un dolor en el brazo derecho, que yo, pues, como muchos de nosotros, tenemos un dolor por la un dolor muscular o algo, en fin. Cuando me di cuenta ya no podía levantar el brazo y fui al médico y tenía por encima de los 20 de máxima y por ahí. A partir de ahí, bueno, pues controlé, ahora mismo soy hipertensa controlada, y lo que has explicado, todo lo que has explicado, el tema de una dieta saludable, unos hábitos saludables de vida, dejar de abandonar el tabaco, controlar la SAF. Yo no puedo decir que he abandonado la SAF totalmente, pero prácticamente casi al 90% no uso, o sea, un 10% es lo que uso de sal en algunos alimentos. De hecho, muchas de las verduras, muchas cosas como sin sal, absolutamente, con un poco de aceite. Realmente son muy importantes por eso, porque previenen y ahora mismo la tengo controlada. Dudas que surgen y que me preguntan. Yo realmente soy muy marcial
ejercicio, controlar la dieta, bueno, pero realmente sigo tomando la pastilla todos los días. Entonces, mucha gente pregunta, ¿por qué la puedes dejar? Porque yo normalmente que la tomo cada 15 días más o menos, no una forma continua, la tengo bien, estoy en 12,7,5, 12,8, ahí no paso, 11,7, esa es la tensión habitual. Pero mucha gente como amigas mías, pues porque han llegado a ese nivel de tensión, no toman esta medicación, la abandonan. Es bueno dejar la medicación. Bien. Pero yo realmente no mientras no lo diga mi médico, no lo voy a hacer. No, eso nunca. Yo siempre aconsejo a la gente evitar la automedicación y la retirada de la medicación sin prescripción médica. Las dos cosas son peligrosas, ¿vale? Pero bueno, aquí estoy pues para dar una serie de consejos que seguramente tu médico también te ayudará en ello. ¿Tu nombre es? Tommy. Pues Tommy nos pregunta que ella, por no haber podido mirarse la tensión de manera regular, pues cuando descubrió que era hipertensa ya tuvo una crisis hipertensiva que le afectó físicamente y que al final pues se le puso medicación y con la medicación y siguiendo una serie de hábitos lo ha ido controlando. Y actualmente pues se encuentra con niveles de tensión normales y con el tratamiento pues para prevenir nuevas subidas. Entonces, el hecho de que al final empezarás con la medicación es precisamente pues, para poder ir reduciendo esos niveles de tensión arterial. Después empezaste a meter lo que son las medidas de hábitos para controlarla y si lo sigues bien, pues si no tienes ningún problema y sigues con la alimentación a rajatabla, eliminar la sal es fácil pues porque, a ver, tenemos una serie de una gama muy alta de condimentos que nos hacen... La gente huye del sabor soso de las comidas, lógico, ¿no? Porque siempre el tener algo sabroso pues nos va a apetecer más que no una comida sosa. Pero tenemos muchas especies que nos hacen sabrosas las comidas sin necesidad de meter la sal. Entonces, hay que intentar jugar con eso. El tema está en que, controlando el tema de la alimentación, ya empezando con el ejercicio físico y controlando la parte emocional, si tú ya no tienes tampoco altibajos y gestionas bien tu estrés diario, pues lo lógico es que puedas empezar poco a poco a ir retirando lo que es la medicación para ver si te puedes controlar solo con los hábitos. Eso evidentemente hazlo con tu médico, no por tu cuenta. Explicarle, oye, si llevas una serie de meses con la tensión controlada, años, pues entonces ahora es cuestión de empezar a ir quitando la medicación y la medicación la tienes ahí. La medicación siempre la tienes ahí, que en el momento de que ves que no la controlas solo con los hábitos, pues es el momento de empezar otra vez a tomar medicación. Pero muchas veces se puede prescindir. Es que la gran mayoría de la gente, siguiendo hábitos que mantengan la tensión baja, no es necesario tomar ningún tipo de medicación. Los diuréticos los tenemos en las comidas. Los reguladores hormonales los tenemos en la comida y en el ejercicio físico y sobre todo en el control del estrés. Porque las hormonas que más se alteran cuando nos sube la tensión arterial están en el cortisol y en la aldosterona, en el sistema de la renina y aldosterona que está en el riñón, y eso lo podemos controlar teniendo una salud mental normal. Entonces, un estrés controlado, no ansiedad. O sea, el estrés controlado es tener estrés, pero que no nos produzca ansiedad. La ansiedad es lo que nos va a producir ese descontrol y esa subida de tensión. Espero haberte ayudado. ¿Sí? Déjale el micrófono. Sí. ¿Se te ha escuchado o lo repito? Pues
A ver, la diferencia entre la angina de pecho y el infarto son dos problemas asociados a lo que es la cardiopatía isquémica. Eso será otro tema que trataremos ya una vez que hayamos pasado los factores de riesgo, las enfermedades. Entonces, eso ya sí que estamos hablando de una enfermedad cardíaca. Una cardiopatía isquémica, una isquemia, es cuando se obstruyen las arterias y, en este caso, las coronarias, que son las del corazón. Pues cuando hay una isquemia, o sea, una obstrucción en esas arterias, que deja de haber flujo en el corazón, pues hay una parte de algún tejido del corazón que no está recibiendo sangre y, por lo tanto, falla. Cuando tenemos una angina es cuando tenemos un dolor asociado a esa obstrucción, pero sin que haya dañado a ningún tejido del corazón. Cuando ya tenemos un infarto es cuando hay una obstrucción que ha dañado el tejido del corazón y, por lo tanto, hay una parte del corazón que se ha muerto. Entonces, eso evidentemente ya es más mantenido. Las anginas son reversibles porque se puede desobstruir esa coronaria, esa arteria que está alimentando esa zona del corazón, y el infarto ya no, ya va a dejar ese tejido muerto. Lo que hay es que permeabilizar esas arterias que están obstruidas para que no siga avanzando y que, evidentemente, el corazón pueda funcionar. Porque si del momento que la máquina que nos bombea la sangre deja de funcionar, ya malo, malo, malo. ¿Quién más? Perdón. Por supuesto. Muchas gracias por su... Gracias a ti por venir. Y decirle que el médico de familia me después de venir a funcionar. Me mandó una medicación y de golpe a golpe se me baja totalmente. Malísima, por la tensión baja. Dejo de tomarme la pastilla y ya la tengo controlada y me tomo todos los días la tensión. ¿Qué le parece? ¿Que siga tomándola o que no? Pues yo creo que ahí la respuesta te la estás dando tú sola. Porque si tienes la tensión bien, tú ya estás llevando unos controles de tensión y son normales, sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Las ayudas están precisamente pues para ayudar. O sea, que es que en este caso no lo necesitas, porque lo estás manteniendo bien sin necesidad de esa ayuda. Entonces, todo medicamento, veréis que es que hasta el que se toma uno todos los días, un Termalgin o lo que sea, vais a ver el prospecto y tiene una serie de contraindicaciones y de efectos secundarios. O sea, en este caso, todas las pastillas van a tener una indicación. En este caso, las antihipertensivas es para controlar la tensión arterial, pero por otro lado están dañando a otros órganos, sobre todo el riñón. Entonces, no es necesario tomar medicación si no la necesitas. Entonces, de momento, llevas un tiempo sin medicación con las tensiones controladas, no es necesario que estés tomando ningún tipo de pastilla. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy hipertensa hace 45 años. Entonces ya no sé, porque tengo mucha subida y me cambian mucho de pastillas. Últimamente esta que me han puesto este verano ha sido mortal, porque me baja mucho. A lo mejor tengo 10 y 4,5, 4,9 y 52 pulsaciones. Entonces yo le he hecho la culpa no a la pastilla de la tensión, sino al bisoprolol que tomo. Entonces yo sola por mi cuenta he podido, en vez de tomarme la entera, me tomo media. Pero una de las cosas que yo las pastillas no las puedo dejar, aunque hago todo porque yo las hago para mí. Yo la bebida, el tabaco, esto para mí no. Pero eso lo que me pasa es que en el momento que dejo las pastillas, ya tengo una subida grandísima de 20 y tantos, de 12 de mínima, y dejarla imposible, la verdad que soy ya. Entonces, es verdad lo que dice usted, porque yo creo que, por lo que me han dicho, la subida me está afectando al riñón. Sí. ¿Su nombre es? María.
María, es verdad que evidentemente cuando ya tenemos una tensión, una hipertensión diagnosticada y mantenida en el tiempo y con ayuda de fármacos, pues muchas veces cuesta, ¿no? De hecho, pues para poder eliminar los fármacos te tiene que pasar lo mismo que a Tommy, que en este caso llevaba un tiempo que lo dejó y mantenía las tensiones normales. En tu caso, si tú has ido reduciendo y se te ha subido, evidentemente tú necesitas de esa ayuda. Por lo tanto, no puedes prescindir de ella. Sí que sigo incidiendo en que mantengas los hábitos que he estado recomendando. ¿Por qué? Pues porque así vas a necesitar menos ayuda. Quizá ahora necesites una pequeñita ayuda de ajustarte, porque, a ver, la hipotensión, no hemos hablado de ella pues porque realmente es un problema poco frecuente, pero que normalmente suele estar inducido, en estos casos, pues por exceso de medicación o por causas externas. La hipotensión, yo me acuerdo que me decía a mí un profesor de medicina, dice, la gente de tensión baja nunca se muere. Es verdad que es entre comillas, ¿no? Porque evidentemente nos morimos todos, pero que la tensión baja es una, digamos, un protector, pues porque al fin y al cabo no tener una tensión alta en las arterias es tener menos índice de enfermedades asociadas a la tensión. Pero lleva una serie de consecuencias, porque uno cuando tiene la tensión baja, pues evidentemente llega menos flujo al cerebro y hay mareos, incluso puede haber un síncope, un desmayo pues, asociado a una bajada de tensión, lo cual es peligroso. Entonces, la tensión tiene que estar dentro de unos niveles para que sean normales y intentar no excedernos. Y muchas veces, en este caso, cuando está inducida por fármacos, lo que hay en tu caso es que ajustar la medicina a tener la menor cantidad posible, tanto de pastillas como de dosis. Pero es que el bisoprolol es otro antihipertensivo. Es un beta bloqueante que lo que va a hacer es frenar la frecuencia cardíaca, que es también un antihipertensivo en sí. Entonces, estás con 2 pastillas, pero lo que tienes que intentar regular, pero yo lo haría no por tu cuenta, sino controlada. Además, yo tengo un control de cada 15 días aquí en el centro de salud. Pues eso es lo que hay que hacer y dar con la dosis que te mantenga con unos niveles estables. Yo creo que también es porque mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, yo creo que eso viene genética, eso viene de atrás y me habrá tomado a mí. Lo decía al principio, que la hipertensión esencial pues tiene muchos factores que la inducen. Hay 2 que no se pueden corregir, uno es el genético y otro es la edad. Entonces, pues a intentar llevarlo lo mejor posible, que por eso hay medidas para que las puedas tener controladas, no solo las que he dicho yo, sino luego está la ayuda farmacológica, claro que sí. Pues eso es lo importante. Pues eso, hay que seguir con los hábitos. Eso es lo que no tiene que caer, porque si no, entonces cada vez vas a necesitar más tratamientos. Hola, buenos días. Buenos días. Ya nos conocemos de otras veces. Sí. Yo quería hacerle una pregunta porque yo soy hipertensa de toda mi vida. Hace muchos años, a lo mejor que tenía que comprar al centro de salud y una de las veces tuvieron que ingresar y todo, yo me una subida de tensión que me afectó un poquito el paro cardíaco o eso, ¿sí? Entonces, yo siempre con pastillas, pero hace unos 10 años me cambiaron de pastillas. Y esas pastillas que me cambiaron ha sido como buenísima. A mí la tensión me la ha controlado, pero el verano pasado la tensión se vino baja y me dio un síntoma. Entonces me dio el médico que esas pastillas eran muy fuertes. O sea, que todos los médicos que veían la pastilla decían que era muy fuerte, pero que era muy buena, que no la real. Pero ahora, cuando me dio el síntoma, me dijo que dejaran un trocito, que le quitaron un trocito para no cambiar. Pero yo ya me veo la tensión
todo muy bien, me controló mucho, pero quería dejarla y entonces me hicieron gente de debate y quería consultar lo que me decía. ¿Tu nombre cuál es? Ángela. El tema un poco lo mismo que con las otras personas. Aquí hemos dado una serie de consejos que es para la gente que no es hipertensa, cómo prevenir el serlo, y los que lo sois, intentar controlarlo. Evidentemente, yo te invito primero a que practiques tanto lo que es las tres patitas de la silla que digo yo, ¿no? La alimentación, el ejercicio y la mente. Cuando tengas eso ya instaurado, entonces es cuando tendrás que seguir con los controles de tensión, y cuando veas que las tienes bien controladas, no tú por tu cuenta, sino a través de tu médico, ir reduciendo lo que son las dosis de medicamento. Porque, como decía antes, la hipertensión se puede controlar fácilmente sin medicación. Lo único que hay que mirar que no tengas elevaciones, pues porque si no, entonces vas a necesitar esa ayuda. ¿Vale? La alimentación es fundamental. Si os acordáis, en la charla de alimentación, lo primero que decía es: haz de tu alimentación tu mejor medicina. ¿Nos acordáis? Pues eso es lo más importante. Después, el ejercicio físico, pues para quitar resistencias. Recuerda lo que he explicado de que te ha quedado claro lo que es el concepto de lo que es la tensión, lo que es la presión arterial normal, ¿no? O sea, qué son las arterias y qué es la presión máxima y cuál es el riesgo que tenemos cuando tenemos la tensión muy alta, ¿no? Pues entonces, lo que tenemos que intentar es mirar que tengamos de manera mantenida una tensión en las arterias normal. Que lo conseguimos solo con los hábitos es lo ideal. Pero si necesitamos un poco de ayuda, porque en tu caso ya juntas una hipertensión crónica, o sea, mucho tiempo con la tensión elevada, descontrolada, porque te tienen que estar ajustando medicación, entonces tú seguramente vayas a necesitar, pues por el gráfico, no sé si recuerdas el gráfico que puse al principio, estos son de un estudio de sanidad de hace poquito, y como ves, ¿qué edad tienes si no es así? 80. Pero si te fijas en el rango de los 80 a los 84 años, es justo donde tiene mayor incidencia la hipertensión en las mujeres. Estamos hablando aquí de un 68%. No se ve. Pues no, pensaba que se veía el gráfico. Pues estamos hablando que es justo el pico máximo de incidencia de hipertensión en mujeres. Entonces, claro, en tu caso juega la edad, seguramente que puedas tener algún factor hereditario y los hábitos que no hayan sido los adecuados. Y empiezas, pero nunca es tarde. Siempre es un buen momento para empezar. Empieza a meter bien los hábitos que acabo de decir, y después, ya junto con tu médico, intentar ir reduciendo lo que es la pauta farmacológica hasta que la tengas mantenida. Pero siempre lo más importante es tener la tensión normal. Más que quitarse las pastillas, es que la tensión esté normal. ¿Vale? Las pastillas ayudan. Pero si se puede prescindir, mejor. ¿Qué más? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, agradecer la información. Y nada, el problema es que yo padezco de prolazo ventral de nacimiento. Yo he tenido siempre la tensión muy baja y yo no tengo nada de tensión. Y ahora lo que yo me quería preguntar era si el prolazo ventral me podía predisponer a una presión arterial alta, porque como que de las válvulas de las arterias, puede que yo no tengo cada tensión, pero voy a hacer la pregunta, a ver si me puede empezar.
Sí, claro que sí. Gracias de todas formas por preguntar. ¿Tu nombre es nuestra gimnasta, Loli? Pues, Loli, evidentemente el prolapso mitral es un problema que afecta al corazón, a una de las válvulas del corazón. Entonces, pues en este caso, mientras sea un prolapso que no esté afectando a lo que es el bombeo y el sistema arterial sea normal, pues no tiene que haber ningún problema. Simplemente hay que ir controlando periódicamente y ya está. Entonces, lo que sí, al no padecer de hipertensión, pues lo que decía, que no esperar a tener síntomas para ir mirando. Igual que te haces los análisis y te haces las revisiones del cardiólogo para ver cómo va el tema del prolapso, que es lo idóneo, pues entonces mirarte la tensión es una cosa que no cuesta nada, que es, vamos, es mucho más satisfactoria que no un análisis, porque no de ponerte un manguito y ver unas cifras y ya está. Entonces, mirar la tensión de vez en cuando, si es que así lo hagas de vez en cuando, miras a ver, mira, la tengo bien, y te quedas tranquila. Y mientras no tengas necesidad, pues seguir eso, previniéndolo. Con los hábitos que acabo de trasladar, lo vas a controlar seguramente, no sin necesidad de que tengas ningún problema de hipertensión ni de necesitar ningún tratamiento. Buenos días. Muchas gracias por la información, que creo que es muy interesante. Gracias. Yo le voy a comentar que soy diabética y hipertensa. Yo hace 15 años que padezco de la tensión y sobre unos 4 años por ahí aproximadamente soy diabética. Entonces, yo me estoy tratando. De hecho, ahora hace unos 14 días me han puesto la para ponerme en el brazo para leerme lo que es la diabetes, ¿no? Si no tengo alta, no tengo diabetes, cuando tengo alta, no la tengo baja, ¿no? Pero yo últimamente me pongo mucho la atención y la he tenido en 15, 14, 15, 14, 15 y 9 y pico de niños. Yo la niña siempre la tengo un poquito alta, por encima de la edad. Entonces, hace 4 días, pues yo ese día desde luego había echado una mañana bastante mucho candado, mucho calor, cantante, y claro, yo me cantaba mucho más que antes, entonces, si por la diabetes o es por una función, ¿no? Y entonces, estaba en una tienda, me siento más, me empecé a sudar, me echó real en sudor, y claro, yo digo, esto azúcar no es, porque con el aparatito me avisa cuando la tengo bien baja o alta, ¿no? Y le dice a la muchacha de la tienda, ponete la atención, tómate una Coca-Cola, le doy una Coca-Cola, pero yo me sentía muy mal, con una fatiga que me fue la vista, bastante mal, pero yo dije, llegar a la casa porque es que me compró todo el fin. Llego a casa y la atención la tenía loca, disparada. Pero no tenía 14, que tenía 8, que tenía 10. Entonces yo esperé aproximadamente un cuarto de hora, una hora, me quise relajar y me la tomé ya cuando pasó una hora. Y tenía 11, parece que tenía ya un poquito más interés, ¿no? Entonces yo digo, tiene que ver lo que es la función o la diabetes, que eso muy relacionado. ¿Usted qué opina? Pues, a ver, son dos factores de riesgo diferentes, pero que sí que suelen estar relacionados por malos hábitos normalmente y luego también por el factor hereditario, por la parte genética. Normalmente tanto la hipertensión como la diabetes suelen tener un componente hereditario, pero nunca se desarrollan si los hábitos son normales. Entonces, en tu caso es algo ya no tan generalizado, que aquí lo que pretendo es dar una serie de consejos generalizados para que todas las personas por su cuenta puedan mantener la tensión
controlada sin necesidad de tenerla ya alta, o en caso de tenerla, el que puedan reducirla. Pero ya cuando se suelen tener alteraciones así como me acabas de describir, son casos que ya son bastante individualizados. Hay que estudiar bien cuál puede ser la causa. La diabetes y la hipertensión son factores de riesgo que suelen estar relacionados normalmente con malos hábitos a nivel de la alimentación y a nivel también del físico, porque el no cuidar la alimentación y el ejercicio físico nos va a conducir a un sobrepeso o a una obesidad, y eso a una serie de respuestas hormonales metabólicas que van a influir muchísimo pues, en el desarrollo tanto de la tensión arterial, de la hipertensión, como la de la diabetes, a pesar de que puedan tener ahí un desencadenante en estos factores y que tengan también su raíz en la genética, en la herencia. No sé si con eso te he podido resolver la duda. Yo desde luego no voy a heredar que mi padre tenía la tensión alta, mi madre también, y luego mi madre tenía azúcar y me parece que... Pues evidentemente tienes ese factor hereditario, y luego pues para que se haya desarrollado pues ha tenido que influir mucho tus hábitos. Entonces ahora que ya llevas tanto tiempo, pues lo que necesitas es un manejo individual, ya por tu médico, el ir ajustando lo que es las medicinas pues para que no tengas esos altibajos tan bruscos. Yo a veces pienso que cada vez que va a una médica, me encuentro con una especialista de médico nuevo, pues cada médico te manda a su criterio, ¿no? Te cambia la pastilla. Ese es uno de los problemas que hay en... Sí, a ver, eso influye también. El tema de no tener un solo médico que te pueda estar controlando. Eso es lo malo que tenemos en la sanidad pública hoy en día. Nada. Yo me gustaría una está ocurriendo ahora. Estamos hablando de hipertensión, de problemas que tenemos cada una, de los que explicamos bien, de los que nos han explicado. Y lo que tú nos transmites es que, los hábitos saludables, los ejercicios son importantísimos. En este caso la alimentación es fundamental. Se puede controlar, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes. Entonces, creo que deberíamos determinar con una idea, bueno, yo lo lanzo y creo que puede ser fácil, de que deberíamos educar también en cómo alimentarnos para evitar, o sea, las que tenemos ya hipertensión, evidentemente, yo al final he conseguido controlarla, controlar la hipertensión con todo eso, pero y también aprender a cocinar de forma que tenga un poquito a raya, porque también tengo una edad y con la edad también somos más propensas a tener colesterol, a tener diabetes, que sea circunstancial. Entonces, un taller de nutrición, de educación para nutrirnos sería una cosa muy beneficiosa, porque realmente a veces pensamos, no, ese alimento nos va bien, pero nos va bien según cómo lo cocinamos. A lo mejor el alimento en sí es bueno y no nos hace daño, pero si no lo cocinamos adecuadamente puede ser peligroso. Entonces aquí somos bastantes asociaciones, y algunas más, creo que no estaría mal que nos planteásemos algún taller, no tiene por qué ser práctico, alguna forma de conocer lo que comemos y cómo hacerlo. Yo lo lanzo y si alguien quiere recogerlo, pues creo que es bueno para todas, y además para que en nuestras casas también, no solamente nosotros, sino que en nuestras casas pues se introduzca ese concepto de alimentación saludable para toda la familia, y así podamos expandir el taller de nuestra casa.
Pues muchas gracias. No, evidentemente de eso se trata, es lo que pretendemos con este proyecto. De hecho, empezamos el primer programa con el primer hábito que para mí es el más importante, que es la alimentación saludable. Yo os invito a que, ya que tenemos la grandísima suerte de que no solo tengamos estas infraestructuras para poder encontrarnos y desarrollar estos temas, gracias al ayuntamiento, pues entonces el tema es que al igual que tenemos las instalaciones y están los medios de comunicación que lo van a hacer visible a todos los que no están, pues que ya que están ahí colgados estos programas, que los sigáis viendo. O sea, no solo el que hayáis venido, sino que los sigáis viendo. Podéis ir a través del YouTube y que os los vayan poniendo y os los vayáis viendo. Porque en el primer programa de alimentación saludable doy una serie de pautas de cómo se debe de comer a nivel general. Pero es que aquí ya en cada tema nos vamos a ir enfocando a qué tipo de alimentos nos van a mejorar en ese aspecto. Hoy hemos visto, por ejemplo, qué alimentos son los que nos benefician para controlar la tensión arterial y cuáles son los que nos perjudican. Entonces, en cada temática, cuando hablemos de diabetes, pues hablaremos también de los alimentos que mejoran lo que es la función pancreática y por lo tanto también los niveles de insulina que hacen que no tengamos esas subidas de azúcar y cuáles son los perjudiciales. Porque ya los diabéticos ya lo sabéis, pero bueno, para los que no lo son y quieren prevenirlos, pues lo tocaremos. O sea, mi misión aquí es la prevención, no la curación. La curación ya es algo individual. Para eso ya el que tiene un problema o una enfermedad hay que tratarlo de manera ya más individualizada. Pero a nivel preventivo es una cosa que podemos hacer a nivel grupal. Lo de los talleres de cocina a mí me parece también muy interesante, porque la forma de cocinar los alimentos influye también mucho. Eso ya será cuestión de ver si podemos organizarlo, pues a ver si a través de Almudena o con Tomás incluso pues podemos contar pues con algún espacio de cocina donde podamos hacer cómo cocinar los alimentos, que no pierdan sus propiedades, que no sean más calóricos, y eso pues quizás pueda ser también un programa interesante para desarrollar. Pero bueno, de momento en cada temática os voy a ir dando consejos de alimentación, y no solo de alimentación, sino de físicos y emocionales, pues para que podamos controlar esto o prevenir estos factores de riesgo o enfermedades que vayamos hablando. Hoy nos hemos enfocado únicamente en la hipertensión, aunque hayamos hablado luego de alguna otra cosa. Pues bueno, muchas gracias por eso, por vuestra colaboración, presencia, por estas preguntas, haber aclarado ya con todos los asistentes, y ya os he dejado claras algunas cosas y se pueden empezar a practicar, pues para mí ya va a ser un exitazo. Y bueno, pues nos vemos ahora ya en el siguiente, pues que tocaremos otro tema. Yo seguiré preparándolo mientras no tenga propuestas. No sé si es esto, no sé cómo va. La última diapositiva, donde quise recalcar el correo electrónico que tenemos para que podáis pues dar vuestras opiniones acerca de lo que es el aula de salud y sobre todo los temas que os puedan interesar más para ir desarrollando, ya que mensualmente iremos realizando un nuevo programa. Pues si vosotras consideráis alguno que tengáis más interés en desarrollar primero, si no, pues yo iré aleatoriamente cogiendo pues los que más incidencia tienen en nuestro país para ir tocándolos. Pero bueno, que me gustaría también el recibir correos por vuestra parte y donde me aconsejéis las cosas que os preocupan más. ¿Vale? Pues si no hay nada más que decir, pues escríbemelo, por favor. La sociedad...
Eso sí, es un tema interesante también para desarrollarlo. Pues iremos a la fibromialgia también. ¿De acuerdo? Pues... No, vamos a dejar el micrófono que no... Habla un poquito más alto, que podamos escuchar. Para lo que es la diabetes o la hipertensión es muy importante la alimentación. Fundamental. Y entender ciertas cosas que yo hace poco, lo que era, no sé, el ácido de carbono, una cosa así que yo no entiendo mucho. Y eso que es que el arroz tiene mucho. Yo no sabía que era yo no lo sabía. Pero digo que hay cosas que son saberlo. Me tengo una vicia, ¿no? Yo ya lo sé. Pues lo que intento es comer menos arroz, no queda que ya también. Pero, por ejemplo, si como arroz ya no puedo robar, ¿no? Ya necesito de grasa, ¿no? Pero claro, que el arroz supe lo que le estará haciendo algo. Sí, tu pregunta está un poco relacionada con las anteriores. En cada temática iremos viendo lo que es a nivel de la alimentación, lo que perjudica y lo que beneficia, ¿vale? Entonces, a nivel de la diabetes, evidentemente, los hidratos de carbono son los que más perjudican a la diabetes, y ya describiré cuáles son los hidratos de carbono para que tengáis en cuenta las cosas que hay que evitar o controlar, ¿vale? Pues muy bien, pues nada, muchas gracias por venir y hasta la próxima. Hablamos con una vecina de Almonte que ha asistido a esta charla del doctor Rodrigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué has aprendido de la charla? Me ha gustado todo de la charla porque es muy interesante. Debería de dar más charlas sobre la salud porque es muy importante y a mí me ha gustado mucho, muy interesante. ¿Los hábitos que has explicado de vida saludable los pones en práctica? Sí, a veces, otras veces no porque no puedo, como tengo un problema en la columna, pues no puedo hacerlo siempre, pero intento de hacerlo, intento. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hay enfermos, por ejemplo, como yo, que se ignora o no sabemos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues yo si pregunto me entero, ¿no? Y lo veo muy importante para todas las personas que desconozcan lo que es la enfermedad, tanto como de la hipertensión como de la diabetes, ¿no? Es algo muy importante que estemos informadas. ¿Has aprendido cosas nuevas? Sí, por supuesto que sí. Y estoy dispuesta a venir a todas las charlas. Es la primera que vengo. ¿Recomendaría usted a otras vecinas que se acerquen? Por supuesto que sí, porque veo que es algo muy importante. Todo lo que esté relacionado con la salud es importante. Así que... Muchísimas gracias. El doctor ha destacado que es mejor prevenir que curar. ¿Qué le ha parecido la charla en términos generales? Maravillosa. Para mí maravilloso todo. Porque a mí me gustan mucho todas las cosas naturales y comer bien y no pasarme. Entonces me ha parecido espectacular. Además ha comentado también que podemos evitar las pastillas si llevamos una buena alimentación, buenos ejercicios. ¿Qué destacaría? Yo, la buena alimentación y los ejercicios y dejar las pastillas. Yo de hecho las he dejado la mitad. Eso. Me gustaría que recomendara esta charla que se hace una vez al mes a la ciudadanía que pueda acudir. Porque hay que moverse mucho, hay que andar, hay que hacer deporte, hay que comer sano, comer poca grasa y lo que hay que hacer es comer poco. Eso. Muchísimas gracias.